Pues muy buenas noches, bienvenidas a lo que sería primera sesión del curso de Historia de México, todavía con una voz un tanto desafinada. Y como les decía tras bambalinas, pues este tema es muy básico, pero no obstante no hay que bajar la guardia, hay que tener un panorama general de esto para que independientemente de cómo vendría el examen, pues ustedes tuvieran lo necesario para responderlo, ¿no? Entonces, para ir un poco ya metiéndonos en este tema, cuando hablamos de el México antiguo, también conocido como México precolombino, México prehispánico, pues hacemos referencia a la primera etapa de la historia de nuestro país. Acuérdense estos días de en primaria en donde comúnmente así iniciamos con una larga línea del tiempo en donde venían las fases o periodos de la historia patria, ¿no? Entonces, aquí lo importante, lo que hay que destacar es que en esta temporalidad se van a desarrollar algunos grupos que tuvieron una cultura propia, ¿sale? Ok, sí, sin problemas, tenemos ahí las bellas técnicas, ¿no? Yo les decía que en esta época van a desarrollarse comunidades con elementos culturales propios que no se van a ver en otra parte del mundo. Y eso lo vamos a checar en cuanto a la forma de conceptualizar el tiempo, las matemáticas, la arquitectura, la astronomía, la religión, entre un sinfín. Tristemente, por lo que ocurre después en la mal llamada conquista de México, que bueno, vamos a ver por qué acabo de comentar esto de mal llamada, pues sencillamente las fuentes van a perderse. La arqueología ayuda bastante, pero no lo es todo. Y lo que sabemos de ello, pues ya viene en muchos casos con un sesgo eh, cristiano, ¿no? Entonces aleja un poco el acercarnos de una más detallada y pura, entre comillas, a cómo fue esta época. Sin embargo, varios de estos elementos perviven en las comunidades originarias de México, en los pueblos campesinos, incluso si ustedes viven en un entorno rural, van a ver que aún siendo mestizos, o conviviendo con comunidades indígenas, hay varias de estas cosas, ¿no? Entonces, para ir entendiendo un poco esto y evitar que las cosas puedan jugarnos ahí una mala sorpresa, vamos a ver los aspectos más generales de esta época, así como los procesos históricos que sucedieron después. De tal manera que, bueno, también vamos a marcar un poco con esta idea que a veces aprendemos de la escuela y que está bien metida hasta el tétano, el tuétano, perdón, no, tétano es otra cosa, hasta el tuétano de decir que somos descendientes de estas culturas. Sí, ellos desarrollaron elementos que constituyen lo que es la cultura mexicana, pero no somos los descendientes como tales en nuestro haber, y eso es algo padrísimo que vemos en las clases de Historia de México, van a ver otros elementos culturales provenientes no solamente de Europa, sino de África, incluso de Asia, que van a constituir lo que somos. Y que ya desde ahorita vemos que somos un crisol de un montón de cosas. Además de que, como lo vamos a ver en este punto, pues no todas las comunidades indígenas son aztecas y mayas. Es un montón. Y justo en esto se centra la sesión de hoy, además de atender lo del examen. Conocer estas particularidades y apreciar las contribuciones que tuvieron las culturas precolombinas, sin caer en la idealización, que también es algo muy común y sobre todo ese es el error de quien no realmente conoce muy bien la historia en términos académicos o tiene un acercamiento un tanto más general y amateur, y perdón, aquí sí sueno muy, muy celoso del deber,
pero justo caen en esto, ¿no? En la romantización, en el idealismo de que esto es lo más fregón. Y sí, hay que valorarlo, pero tampoco llegar ahí. Caigamos, no caigamos también en la parte de invisibilizar. En, ¿sabes qué? Pues estos tan chidos en los museos, pero no tenemos nada de ellos, ¿no? Al contrario, sí hay, ¿no? Entonces ahí buscar un balance. Entonces, esto es hacia dónde vamos a ir. No sé si hay alguna duda, pregunta, comentario, algo que quieran agregar, porque curiosamente este tema también suele llegar a ser muy atractivo para ustedes. Gracias, Angélica. Las demás. Buenas noches, profe. Pues yo apenas me voy conectando, pero me parece que están diciendo los objetivos, ¿verdad? Ajá, apenas Entonces, estamos iniciando la sesión, por así decirlo. no sé, Muy bien. Pues comencemos con lo primero, ¿no? Con definir qué fregados es el México antiguo, que a lo mejor en la escuela lo conocieron como el México prehispánico. Y yo la verdad no ocupo esa palabra, y aquí sé lo de historiador, porque es hablar de que somos en referencia a Europa. O sea, como si antes de la llegada de los europeos, pues estuviéramos en otra onda, que no valdría mucho la pena, o que solamente fuera atractiva en tanto que sea exótica y apelar a, les digo, este pasado que a veces se llena de oro innecesariamente. Y la verdad es que no es así. Yo creo que ponerle el toque de antiguo le daría el mismo, la misma categoría y autonomía que si hablábamos de Grecia, que si hablábamos de Roma, China, India, y bueno, vamos a ver que las civilizaciones que aquí se desarrollaron, pues están más o menos a la par. Obviamente que eh, teniendo un desarrollo muy diferente. ¿No? Y esto aquí apelo a lo que explicamos en la primera clase que tuvimos de historia hace ya algunos meses en enero. Entonces, bueno, en síntesis, cuando hablamos del México prehispánico, estamos haciendo referencia al periodo de nuestra historia en el que van a desarrollarse estas comunidades con características propias, que van a llegar a tener en algunos casos un alto grado de complejidad cultural, o sea, aventarse una pirámide como Chichen Itza, dividir el tiempo en ruedas calendáricas de 13 meses, de 20 días, el descubrimiento entero, porque ahí sí no sé qué es, pues no es cualquier cosa y no se nota en otros mundos, ¿no? Entonces esta complejidad va a darse antes de la llegada de los conquistadores, invasores europeos. En términos cronológicos, el México antiguo va a comprender desde el inicio de la agricultura en territorio mexicano, algunos en el año 3000, no, en el año 2300 antes de nuestra era, o sea que contando los 2023 que tenemos, serían aproximadamente hace 4000 años, ya bastantito, hasta la llegada de estas personas barbudas en el siglo XVI. Entonces estamos viendo que es una época bastante amplia y que bueno, para comenzarla a entender, pues vamos a dividirla en que van a ser conocidas como áreas geográfico-culturales, las cuales pues van a tener elementos muy distintivos entre sí y que va a ser fácil ubicarlas. Esto a lo mejor ya lo conocían antes, ¿no? Tenemos Aridoamérica, Mesoamérica y Oasis América. ¿Sale? Cuando ustedes escuchan Aridoamérica, ¿a qué les suena? ¿A qué les suena Aridoamérica? Vamos a Zona empezar por seca. ahí. Zona seca, muy bien.
¿Qué más? Un lugar donde no puede, bueno, donde no puede haber cosecha, más o menos. Fíjate que no tanto, porque sí van a haber zonas agrícolas, O pero habitarlo. ahí voy. Las Mm, condiciones van a ser un poco más duras. Como más ¿Sale? caluroso, ¿no? Exacto, más secos, desérticos. Y esto implica que, llanuras, ¿cuál, perdón? Sí, dale, dale, dale. llanuras, desiertos, donde no hay río, Exacto. no sé cuál Bien, está. bien, bien dicho. Vamos a tener espacios planos, pero secos. Y entonces todas estas condiciones van a haber recursos escasos, muy, muy Ujú. escasos. Y entonces las condiciones de vida van a ser difíciles. En consecuencia, pues va a ser una amplia región geográfico-cultural que otra vez la parte del territorio va a comprender el norte de México y algunas zonas del sureste de los Estados Unidos, suroeste, perdón. En tenor a ello, pues vamos a ver que hay pobre fertilidad de los suelos, por lo que ya mencionaron, y en consecuencia, pues la gente que vive ahí va a tener que moverse de un lugar a otro, lo cual eso se conoce como nomadismo. En tenor a que son nómadas, vamos a ver que las actividades económicas que van a ejercer para sustentarse, para obtener los medios con los cuales sobrevivir, pues van a estar lo típico, ¿no? Ahí está la formulita, la caza, la pesca y la recolección. Como les decía, no en todas las zonas va a haber esta condición ruda y eso va a permitir que en ellas exista una actividad agrícola de temporada. Es decir, que van a haber eh, meses o días con lluvias más menos que van a permitir la explotación de terrenos cultivos, pero no van a ser suficientes como para que sean permanentes. De tal manera que se tienen que ir y regresar hasta ese momento para volver a subsistir a través de esta actividad agrícola temporal, ¿vale? Por eso no vamos a tener asentamientos sedentarios. Y eso, bueno, nos lo dice la arqueología. Si quieren conocer un poquito más de esto, les recomiendo que pueda, quien pueda, pues vaya al Museo de Antropología e Historia y en la Sala del Norte, pues ahí se ve mucho, mucho más padre, ¿no? Ahora, como es un espacio limitado en cuanto a recursos, vamos a ver que la rapiña y el trueque también van a ser actividades frecuentes, pero complementarias. Y esto va a implicar que la manera de vida de estas personas pues sean muy específicas. En primera instancia, no son grupos demográficamente grandes como los que vamos a tener en Mesoamérica, van a ser grupos pequeñitos, unas cuantas familias que pueden equipararse a ser bandas, hordas, clanes, tribus. Entonces van a tener una constitución política muy básica. En algunos casos ni siquiera pudiéramos hablar de que fueran reinos como tales. Serían sociedades sin estado. Pues es minúsculo. Otro tanto, vamos a ver que pues va a ser a través de relaciones de parentesco. Algo típico de México, ¿no? Imaginemos, sobre todo esto se ve en los entornos urbanos, que una colonia es casi, casi, bueno, la mitad de una colonia o tres calles es una familia. Entonces esa va a ser la manera de organizar lo que sería las relaciones sociales de estos pueblos. Estamos hablando que son entidades que no están centralizadas, lo cual, bueno, a la hora de la invasión de los europeos, pues va a estar realmente complicado que los sometan.
Además de esto, ellos van a tener una religión muy básica que va a ser conocida como animismo o totemismo. Para que tengan una idea, evoquen Pocahontas, la versión de Walt Disney, donde hacen ahí una serie de rituales, Tierra de Osos, la Era de Hielo, ya si les gusta por ahí el cine noventero, Danza con Lobos, que es un peliculón, no se lo pierdan. Entonces, ahí más o menos se ve animismo o totemismo, ¿sale? Y se le conoce así porque pensaban que, bueno, no eran dioses como tales, en varios casos, pero sí reconocían que todo lo que componía su entorno tenía una esencia divina. Habían ahí como rollos sobrenaturales. Y varios de estos pueblos elegían algún animal de su entorno como si fuera una figura de identidad y de origen. Los hijos del lobo, los hijos del venado, la gente de los hongos, ¿no? Como se conocía a los huicholes, ¿no? La gente que de la carne de Dios, ese tipo de cosas. Entonces es algo muy interesante, muy lindo, ¿vale? Entonces, bueno, van a ser un montón de tribus, acaxes, cascanes, cochimíes, huaycacuras, perdón, guaycuras, guarijos, huicholes, yaquis, tarahumaras, zacatecos. Nótese que algunas de estas comunidades pues le dieron el nombre a algunos estados de la República, ¿no? Y van a ser conocidos como chichimecas, que comúnmente se traduce esto como gente perro, lo cual hoy me vengo enterando que no es esa la traducción, sino que significa em, gente que viste de hierbas. Y creo que sí, sí cuadra con esto porque como verán, pues no hay acceso como a hongos, telas o algo así. Y consecuencia, pues agarraban ahí la fibra de los magueyes y órale, ¿no? A, a vestirse de esa manera. O en algunos casos hasta estaban desnudos. Entonces es algo muy interesante. Y bueno, esto como referencia, ¿vale? ¿Hay alguna duda, pregunta, comentario? Angélica, adelante, sí. Sí, perdón, ¿qué dijo, profesor? Es que llueve mucho y no le escuché eso de que se les conoce como gente ¿qué? Ah, gente que viste con hierbas Ah, ok, tejidas. gracias. Tradicionalmente, los conocían este, como gente perro, lo cual no es cierto, no es cierto. Parecido, Caris, parecido, pero aquí más bien sí se toma como una entidad diferente. Adelante, por cierto. Buenas noches, perdón por llegar tan tarde. No, no te preocupes. Eh, o sea, ¿por qué se les conocía que vestían con hierbas o hacían uso de sus recursos como... sé que hay plantas que se les pueden usar como para hacer ropa. ¿Hacían eso? Sí, sí. Sí. Por eso decían que eran conocidos por vestirse con plantes. Exactamente. Ah, Justo, mire, justo. sí Sí, eran bastante ocurrentes. sí, cómo no. Pasamos al segundo, ay, perdón, esto, al segundo tema, que es Oasis América, que va a ser un área intermedia. Va a estar en el norte del país, más o menos entre Sonora y Chihuahua aproximadamente, y también el suroeste de los Estados Unidos, y se le conoce como Oasis América porque va a combinar tanto elementos geográficos y culturales de Mesoamérica, dado que ahí vamos a tener que sí van a permitir la existencia de comunidades urbanas, es decir, la fundación de ciudades, como
áreas en donde también está muy difícil, ¿no? Entonces vamos a tener tanto culturas nómadas de cazadores recolectores como hasta lo que es eh, pueblos sedentarios que van a tener una influencia cultural de Mesoamérica. O sea que aquí también vemos que estos pueblos van a tener cierta interacción, no van a estar aislados, como a veces también llegan a verlos. ¿Vale? Una de las cosas que vemos en Mesoamérica es que también es un área muy grande en donde van a, eh, a cruzar ríos que son de importancia, sobre todo el norte. Por ejemplo, el Yaqui, el Conchos, el Bravo, el Corurá, el Gila, y eso va a dar espacios que permitan la agricultura. ¿Sale? Aquí, bueno, vamos a ver tres grandes culturas que son de las más importantes. Los Anasazi, los Hohokam y los Mogollón, que van a ocupar tanto regiones de los Estados Unidos como hasta el sur de Chihuahua, México, o sea, ya casi llegando a Durán. ¿Vale? Entonces, bueno, vemos aquí elementos en donde se nota pues esta influencia de Mesoamérica. Y sí, George Lucas, el creador de Star Wars, se va a inspirar en los peinados que ocupaban estos pueblos para hacerlos de la princesa Leia y de otras figuras del universo Star Wars. ¿Sale? Grupo, dudas, preguntas, comentarios. No, profe, todo bien. Más o menos, Caris, más o menos, más o menos, más o menos. Bien, vámonos con lo que sigue. Mesoamérica, que es donde nos vamos a quedar. Aunque al norte también está muy interesante, porque allá, por ejemplo, Comanches y Apaches, que son comunidades que pensamos que pertenecen a los Estados Unidos, en realidad son de México. Y bueno, volvemos a Mesoamérica. Mesoamérica es un contraste con Meridamérica. Es una zona que va a abarcar desde el sur de Culiacán, agarrando el río Pánuco como frontera hasta el sur de Tamaulipas, y desde ahí hasta Centroamérica. ¿Sale? Entonces, ¿por qué son de México? Porque habitaron territorios que hoy pertenecen a los estados de Coahuila, Nuevo León, los Comanches, por ejemplo, son de Nuevo León, Tamaulipas, y creo que llegaron también hasta Chihuahua, no estoy seguro. Y estos pueblos se hicieron famosos por las películas de El Viejo Oeste. Es interesante. ¿Sale? Entonces, bueno, volviendo al punto de Mesoamérica, como se habrán dado cuenta, es una variabilidad de climas tremendos, de condiciones geográficas, de igual manera, que derivaron en que aquí sí se diera un asentamiento de culturas sedentarias. Porque cuando los Estados Unidos colonizaron el oeste, se enfrentaron a la resistencia de esas tribus. Entonces, en muchas de esas películas, los indígenas de esos pueblos van a ser los malos, los antagonistas. ¿Sale? Entonces, bueno, volviendo a Mesoamérica,
vamos a ver que aquí vamos a tener como principales características el hecho de que son pueblos sedentarios, porque van a depender económicamente de la agricultura, de la explotación del maíz, el frijol, la calabaza, el chico zapote, el quelite. Vamos a tener algodón también aquí, que es lo que van a explotar, las fibras del maguey, el aguacate, entre otras plantas. Aquí la agricultura va a ser muy, 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 muy relevante. El hecho de que pues tengas asegurado un medio de subsistencia plantea que la población pues va a ser más grande. Entonces, aquí va a predominar la vida de las ciudades, aunque también hay comunidades que tienden a migrar, que son seminómadas. El hecho de ser pues grupos demográficos más amplios implica que su organización política va a estar basada en ciudades-estado, es decir, las ciudades van a ser independientes entre sí y van a dominar territorios aledaños. Más adelante, en la última etapa del México antiguo, posclásico, van a haber comunidades que van a crecer políticamente de tal manera que van a dominar a otros pueblos y van a fundar estados centralizados que, bueno, van a ser parecidos o se asemejaron a imperios, que no son imperios como lo entendemos o como nos los han enseñado. Es una palabra que sirve para explicar, pero en realidad la, la, este, la organización va a ser diferente, el tipo de dominación va a ser distinto. ¿Sale? Entonces es algo bien, 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 bien interesante. Ahora, en cuanto a los pueblos, estos sí apréndanselos porque comúnmente van a aparecer en el examen. Sí está medio chafa el examen sobre este tema. Cuando pueden sacarle más jugo, pues resulta que se quedan con lo más sencillo. Y vamos a tener a los olmecas, a los mayas, a los teotihuacanos, a los mixtecas, a los toltecas y a los aztecas, en ese orden. Algunos de ellos los vamos a ver con un poco de, con más detenimiento, ¿vale? Esas son las características principales de Mesoamérica. No sé si hay alguna duda, pregunta, comentario. Sí, no, chicas, No, pero chicos, todo bien. muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vientos. Pues en cuanto a la parte cronológica o periodización de la historia del México antiguo, este se va a dividir en tres grandes etapas: preclásico, clásico y posclásico. ¿Sale? Que a su vez van a tener subdivisiones. Clásico, preclásico temprano, el inicio de la vida sedentaria en el país. Preclásico medio y preclásico tardío. Es el único que va a tener tres subdivisiones. Los demás van a ser dos solamente: clásico temprano y clásico tardío. ¿Sale? Más o menos esas van a ser las fechas en las que comienzan. Hay un error en esta cronología porque no es 200 después de Cristo, es 200 antes de Cristo. Hay un pequeño error, pero yo no hice esa línea del tiempo, entonces. ¿Cuándo fue el de antes de Cristo? Mandé el ¿Cuándo fue el de 200. antes? Pero dice antes de Cristo, ¿no? Ah, sí. No, no, dice después de Cristo. Ah,
ya, de 400 a 200. Sí, no es lo mismo antes de Cristo que después de Desde el Cristo. 2000. Aguas, aguas ahí, aguas ahí, aguas ahí. Perdón. Sale, pónganse buzos con esos detalles porque les puede llegar Afectar. a traer Ajá. problema. Muy bien. A ver si entendí, profesor. Ambos Sí, ahí deben de decir antes de Cristo. sí, sí, Ok, perfecto. gracias. De nada. Muy bien. Entonces, pasamos a lo que sigue. Oiga, otra pregunta. Sí, ¿Qué es adelante, eso adelante. de etapa lítica? Lítica, es una transición entre la prehistoria y lo que sería en este caso el preclásico, en donde el material más común para fabricar herramientas van a ser piedras, pero estas piedras van a tener una complejidad en cuanto a su fabricación. De nada más ser piedras con un poquito de filo y ya, resulta que las pulen, que hay un trabajo un poquito más complicado, lo cual conlleva a que culturalmente también van a ser más dinámicos. Y son 500 años de transición entre la prehistoria, lo que se conoce como prehistoria, con lo que ya es propiamente la historia de México, ¿no? Cuestión de historiadores. ¿Va? ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? No, profe, No, bueno, vamos a ver de manera muy, muy general lo que es el preclásico. Bueno, es el periodo en el que se va a desarrollar la agricultura, se van a domesticar estas plantas, momento de la economía mesoamericana, maíz, frijol, calabaza, y bueno, son cultivos que todavía forman parte de la canasta básica de muchos de nosotros. Y esto va a ser posible porque en gran parte de este territorio hay un terreno que es húmedo y fértil y que posibilita la explotación de la agricultura, ¿no? Hasta hace no mucho tiempo, históricamente hablando, el Valle de México, particularmente lo que hoy sería la ciudad, pues tenía esos elementos, pero bueno, desafortunadamente le hemos puesto en la torre y ahora hasta vamos a tener por ahí una fuerte escasez de agua. Pero en esta época no, imagínense 5 lagos, 3 de agua dulce, 2 de agua salada, 49 ríos corriendo por todo el Valle de México. El clima era templado, era muy, muy agradable. Otras zonas también presentaban esas condiciones, Puebla, Tlaxcala, lo que sería el Estado de México, ciertas zonas de Hidalgo, no, Querétaro no, Querétaro es más seco. Michoacán, por ejemplo, Oaxaca, Guerrero es un poquito más húmedo. Em, por ahí algunos bosques que están en el estado de Morelos. Entonces, híjole, Veracruz, que también es muy diverso en cuanto a regiones climáticas. El hecho de que tú tengas una base que te permita comer todos los días, pues va a hacer que la gente tenga tiempo para hacer otras cosas. Entonces, debido a esto, y sobre todo que los Olmecas, que es el pueblo que se desarrolla en esta parte y que va a innovar en la productividad de la tierra, pues va a permitir que se desarrollen otras actividades como las artes y el comercio. Y eso incluso con sus distancias podemos hacer la analogía. Si nosotros le invertimos la mayor parte de nuestra vida, como tristemente pasa, al trabajo y a descansar para volver a trabajar, porque no tenemos asegurado el pan para vivir, tristemente. Si no, pues chicos, chicas, díganme si no, pues no te da chance de hacer otras cosas.
¿no? Entonces, hasta cierto punto, siéntanse privilegiadas porque están ocupando un tiempo de ocio que en este caso están invirtiendo en estudiar para prepararse para el examen. Pero no es algo que todos tienen y que bueno, aquí en algunos casos incluso puede ser difícil debido a los compromisos. Y en consecuencia, pues no puedes pensar para desarrollar o hacer otras actividades, ¿no? Un poco de deporte, el esparcimiento, todo eso requiere tiempo, requiere el buen ocio. Aquí lo que vamos a tener es que estos compas aseguraron sus medios de subsistencia y tuvieron chance de hacer otras cosas, orfebrería, escultura, em, ay, se me fue la parte de lo que es la escultura en piedra, se me olvidó. Mm, Bueno, ahorita regreso. La pintura y por supuesto que también esto implica un pensamiento más complejo. Caris, Ya sé que parece que tengo jet lag, porque voy a decir algo que ya pasó, pero este, mm, aparte de las carreras, siempre tienen que ser algo productivas, o sea, de números o algo así, porque las carreras que quieren pensar siempre te dicen, no, esas no, porque ¿de qué vas a comer? ¿Y cómo vas a comer? Es lo que me han estado diciendo por la carrera, y yo como de, oh, demonios, déjenme pensar, y si me muero de hambre, me muero de hambre y ya. he de comentarte que eso también es una falacia. ¿Por qué? Todo, Cuente, porque cuente, cuente. todo estudio, independientemente Ujú. del nivel que sea y también de la disciplina, pero todo estudio implica tiempo y tiempo para pensar. Es un mito de que realmente, por ejemplo, estudiar ingeniería o administración o contaduría sea algo mecánico, ¿no? Implica también analizar problemas y solucionarlos. Y eso conlleva a pensar. Por eso explotan las matemáticas, porque aunque no lo crean, con las matemáticas también se aprende a pensar, a resolver problemas. Y la Pero, física, las ¿por ciencias exactas. Lo que pasa es que se tiene este prejuicio de que jerarquía como esas de, carreras, ajá, viene esa de ca- cuestión. ah, Pero bueno, ahí ya nos estamos desviando un poco, sí, perdón. Bye, bye. ¿sale? Entonces aquí lo que hay que recuperar es que el hecho de que existe la agricultura, un poco en contraposición a lo de los nómadas, pues da chance de que la cultura tuviera otro camino. No quiere decir, acá te voy a silenciar. Y no quiere decir que la gente, las gentes del norte fueran los babosos o incivilizados, eso también es un prejuicio, sino que simplemente su desarrollo cultural tuvo otro camino, de acuerdo al entorno. Otra vez, acuérdense la primera clase de historia que tuvimos, ¿no? La parte del tiempo y del espacio. Alexa, venga. Ah, no, solo es como un comentario. Ya ve que yo siempre con la música. No, 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 dale Este, tú, dale. también así como evolucionaron bastante, bueno, lo que ya dijo, también evolucionó en los instrumentos musicales. Ujú, O sea, en esa época, por ejemplo, con la cerámica fabricaban silbatos y flautas hechos con la cerámica. También, por ejemplo, habían tambores o flautas en las cuales se fabricaban con aves o con animales. Entonces usaban ujú. ¿cómo se llama? Las pieles de los animales para en ese entonces procesar esos instrumentos o fabricar esos instrumentos, que fueron como que en esa época los primeros instrumentos de percusión. Bueno, nada más quería comentar eso. Eso como un comentario musical, No, pero y está bien. en diferentes etapas así van evolucionando más instrumentos. Ujú. Y quiero recalcar esto porque me parece muy importante, dado que en la actualidad no se valora, pero si estos compadres tuvieron ese desarrollo cultural que se manifiesta a través de la música, voy a retomar el ejemplo que nos compartió Alexa, es porque tuvieron tiempo, porque tuvieron ocio, porque la vida no fue tan acelerada. Si ustedes se percatan, el hecho de bajarle dos rayitas a la velocidad implica que sea más fácil fijar la atención en algo, quedarse cautivos y en consecuencia empezar a idear. Lo cual, bueno, si lo comparamos con lo que actualmente estamos viviendo, pues estamos del carajo.
porque vivimos siempre en friega, además tienes que hacer varias cosas al mismo tiempo, y no sé ustedes cómo lo estén percibiendo, yo reconozco que ya estoy preocupado, pero desde que estoy en esta dinámica, eh, porque uno se engancha, aunque no quiera, uno se engancha, hace que le cueste más trabajo alentar la vida, le cuesta más trabajo ver los detalles, le cuesta trabajo pensar. Entonces esto, bueno, es un poco en comparación a lo que los olmecas, por ejemplo, tenían, y bueno, no solamente ellos, sino otros pueblos, el hecho de tener este ocio, este tiempo lento, implicó, ¡pum!, que dieran un salto cuántico culturalmente. Imagínense hacer una, una cabeza colosal de piedra. No solamente es aventarse el fregadazo de órale, ¿no? Con el, porque además no había metal, o sea, piedra sobre piedra. Pum, 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 estos escultores muy buenos. Eh, Sino idearla, pensarla, imaginarla, cosa que ahora resulta complicado, ¿no? Más cuando estamos, pues, bastante atenidos ah, híjole, a que todo fuera de volada, ¿no? Sí, Angélica, adelante. Sobre la imagen que está en un lado que dice que es conocida como la cultura madre, ¿eso Ajá, es correcto? ¿La Olmeca? sí, es correcto y lo puse así en ese tono de chiste. Los olmecas desarrollaron los fundamentos culturales que otros pueblos van a retomar y les van a dar un punch cañón, los van a hacer evolucionar. Por ejemplo, la idea del vínculo entre la tierra y el cielo, que es de donde evoluciona la divinización de Quetzalcóatl o la serpiente emplumada. Bueno, ahí los olmecas ya pusieron la semillita, que si ustedes lo buscan en internet, es muy parecido a un dragón. Simboliza esta conexión entre la tierra y el cielo. Bueno, al ser una sociedad agrícola, pues es evidente que es importante las lluvias, ¿no? Y a través de las lluvias se da esta conexión entre la tierra y el cielo. Más adelante, bueno, vean cómo este concepto de la serpiente emplumada va a evolucionar hasta este benefactor que le va a enseñar las artes, que va a crear la quinta humanidad, que se va a ir y va a regresar, que es Quetzalcóatl. Está padre ahí esta cuestión de los mitos. Caris, Me gustó el punto de Alexa. ay, Digo, perdón, muy, Alexa. muy random, pero también muy, Perdón. hablando de música, también había Ajá. silbatos que imitaban diferentes animales, como los silbatos del lobo, de algunos pájaros. Y es esta manera de cómo usas la cerámica para crear sonidos, o sea, y cómo mueven la lengua, porque la lengua era el fundamento del sonido, o sea, el sonido, la forma de la cerámica, creas un sonido específico y es donde dices estas notas musicales, ¿dónde están? ¿Dónde Ajá. está su récord histórico y dónde hasta ahorita, si se le pudiera profundizar y hasta expandir, qué tipo de música saldría? Sí, y que además resulta ser un invento ingenioso porque así como puedes espantar a, no sé, Los aztecas, con el hueso, con el ujú, silbato, sí, con el silbato de la muerte, o sea, que cuando iban en guerra y se usaban sus silbatos que parecían gritos, es impresionante. sí, claro, claro, ¿no? Y te lo digo, un montón de utilidades, no solamente lo ritual, sino Lo natural es piensen, como, es una conexión entre el sonido porque es conexión propia de México, ¿no? Como, bueno, no propia de México, de los pueblos originarios. Eh, con el sonido, es que el sonido puede imitar a la vida y esas vibraciones son parte de la vida de ellos. O sea, creo que también puede ser en que son una
civilización agrícola y tienen esta conexión con el cielo y la tierra, pues el sonido entra en esa parte, ¿no? Ujú. Sí, sí, definitivamente. Definitivamente. Entonces, es algo impresionante. Para retomar la parte del preclásico, bueno, ellos se van a sentar en lo que es el sur de Veracruz, em, Tabasco, de donde es el peje. Y pues bueno, van a destacar San Lorenzo, Tres Zapotes, La Venta. Obviamente ellos no le pusieron así em, a esas ciudades, pero bueno, van a ser las más importantes. ¿Qué más les iba a decir? Ñaca, ñaca, ñaca. No, esto apenas empieza porque lo que viene después es todavía más interesante. ¿Alguien más por ahí había levantado la mano? Sí, Profesor, eso que mencionó de San Lorenzo, Tres Zapotes y La Venta, ¿qué son? son las principales ciudades de los Olmecas. Ah, ok, gracias. ¿De nada? ¿Alguna otra duda? No, pues bueno, vámonos a lo que es nada más y nada menos que ñaca, ñaca, ñaca. Chan, chan, chan. El clásico. Cuando ustedes escuchan la palabra clásico, ¿a qué les suena? Aztecas. No, teotihuacanos. Ok, bueno. Además de eso, ¿a qué más les suena la palabra clásico? Me suena cuando ya empieza un poco después de, o sea, de que empiezan por la barbarie, ¿no? No, 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 ¿Am I no. wrong? Ahí andas un O ya tanto están perdido. como empezando con los estados, ciudades. Espérame, que ahí Leslie quería participar. Démosle chance a Leslie. Adelante. Bueno, clásico para mí, no sé, es como que lo mismo, lo de siempre o algo así. Ok, Lo ya establecido. destacaste algo muy importante, que perdura, que permanece. Y aquí me voy a poner un poquito filosófico. ¿Por qué permanece? ¿Por qué lo clásico permanece? ¿Por qué lo clásico perdura? ¿Por qué a los Beatles, a Queen, a Pedro Infante se les da este mote de clásico? Beethoven. Porque destacó. Sí, y hay otra cosa más. ¿Qué otra cosa más? Por cultura, tradición. O Sí, pues pero no, hay algo entonces, más. ah, Con Piénsenle. el establecimiento de, no sé cómo lo puedo explicar, como el establecimiento de algo nuevo y que se queda algo así. Más o menos, más o menos. Pero hay algo más. Hay algo más fundamental que todavía no me lo han comentado. Hay algo más. ¿Qué tienen en común? Beethoven, Roma,
em, los Beatles, el Pues mole. perfección. Ah, cierto. Yo me voy a empezar a inspirar. A ver, venga, Este, venga, inspírate, inspírate. Beethoven es uno de mis compositores favoritos. Guiño, Eh, guiño. Para mí es totalmente perfecto Beethoven. Por eso digo perfección. Perfección, por ahí va, fíjate. Por ahí, ahí la Gracias. llevas. Hay una cosa más. Lo que más impacta, Exactamente, le diste, Angélica. Aunque no lo crean, con este tipo de preguntas, lo que quiero es que desarrollen que no sea tan plano esto. Sí, impactan, influyeron a la posteridad, de tal manera que otros retoman esa influencia, intentan asemejarse a ellos. Por eso hablamos que los romanos, los griegos, en la literatura forma parte de la literatura clásica, porque marcaron pauta. Y además permanece Queen, los Beatles, Beethoven, todos ellos tienen esta categoría de clásicos porque influyeron. Adelante, Angélica, ¿tienes levantada la mano? sí, disculpe, ¿ya cambió de No te preocupes. diapositiva o aún No, no? sigue, Ah, ya. aún sigue. ¿Sale? Entonces, se le conoce periodo clásico porque en ese momento es cuando van a aparecer y van a desarrollarse las principales culturas mesoamericanas. Esas que van a dejar huella. Bueno, aquí este es el mapa en donde se desarrollan las culturas de el preclásico. Tenemos una primera presencia maya por ahí, en la frontera entre Chiapas y Guatemala. Y bueno, ya un poco abonando en ese segundo periodo, el periodo clásico va a comprender entre el 200 y el 900, 200 antes de nuestra era, o antes de Cristo, como le quieran poner, hasta el 900. Y como lo pongo en mi diapositiva, pues va a comprender la época de mayor apogeo de la cultura mesoamericana. Aquí se distinguieron pueblos como mayas, teotihuacanos, totonacas, mixtecos y zapotecos. ¿Salen? Que van a ser los principales representantes de Mesoamérica. Y también este periodo pues, se va a destacar por los avances culturales que tuvo Mesoamérica. El uso del cero, que bueno, es uno de los dos lugares en el mundo en donde se llegó a esa cuestión. El otro lugar es el indio, sí, fueron los indios, pero ni Roma ni Grecia lo conocieron. Y bueno, No, pero, Europa. o sea, en su propio contexto fueron su Roma y Grecia No, no, a ver, del aguántame, por ahí ya te prehispánico. me fuiste para otro lado, Caris. No, 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 o no, sea, ya, pero yo para entenderle, o sea, tomo como ajá, las culturas clásicas como la Grecia, que fue la que inspiró como muchas otras culturas ajá. para los prehispánicos, pero en diferente contexto y diferentes culturas. Sí, pero aunque bueno, no me gusta mucho hacer esa comparación, porque eso ¿Eurocentrismo? sería, ajá, restarle cierta originalidad a lo que hicieron estas, Culturas. comunidades. Bueno, para mí, desde mi punto de vista, es como, no les quita su significado, solo que fueron como estas culturas no similares para nada y cada una tiene sus méritos, pero tuvieron el mismo choque cultural, o sea, bueno, onda cultural para sus lugares respectivos. Grecia en Europa y los Olmecas en México. No sé si Mm, está bien o mal mi análisis, pero es como yo lo fui interpretando a partir de ¿Cuál Grecia y Roma. dijiste? De Grecia y Roma. Y el impacto de los Olmecas.
No, 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 te me estás yendo por otra vertiente. Chale. En todo caso, si quieres ocupar esas analogías, em, los olmecas serían los egipcios, los mesopotamios, Ok. ¿vale? ¿Tuvieron bibliotecas importantes? Eh, Códices, Bueno, bibliotecas pero como tal, no hasta el periodo posclásico, en Texcoco y en Tenochtitlan, en donde se ¡ah! llamaban Amox. ¿Qué le pasó a esos libros? Se quemaron durante la conquista. Mm, ay, ¿por qué los queman? Todo proceso de colonización ocurre eso. Sí, la quema de la cultura para eliminar sus raíces. Sí, cierta manera, de cierta forma, Pero bueno, continúe. Ya lo distraje mucho. ¿vale? Entonces, bueno, quedamos con el clásico. Varias de estas ciudades, los mayas, ahí es lo más distinguido, varias de estas ciudades van a superar lo que en su entorno podían adquirir en cuanto a recursos. Entonces, eso conllevó a que su colapso va a ser ambiental, así literal, ambiental. ¿Sale? Entonces, en consecuencia, la escasez de recursos que se va a dar de esta sobreexplotación va a llevar a que ciudades como Teotihuacán fueran abandonadas, no sin antes hubiera ahí un revoltijo. Xochicalco, también más o menos, no, Xochicalco es un poquito después. Cacaxtla, Tlaxcala, eh, Monte Albán, creo que por aquí puse un mapa. Así, básicamente esto. Monte Albán, Tajín, Teotihuacán, bueno, todos ellos, todas estas ciudades importantes van a colapsar debido a esta sobreexplotación de recursos naturales, que bueno, sabemos que eso desencadenan otros problemas y en consecuencia van a ser abandonados y eso dará pie a que lleguen migraciones del norte y, exacto, valieron más. Comenzaron a ocupar vacíos del poder y además, se desarrollaron nuevas culturas, ¿no? Una de ellas pues, van a ser los toltecas. Este periodo de transición va a ser conocido como el epiclásico, ¿sale? Y van a dar pie a la creación de nuevas sociedades. Les digo, una de ellas los toltecas, Tula, ay, se me fue el nombre de esta otra ciudad. Bueno, pronto lo voy a recordar. Pues van a ocupar ese vacío que dejó Teotihuacán y otros entornos urbanos. Y eso nos lleva al posclásico, que es un periodo con el cual se va a cerrar la historia del México antiguo y que va a corresponder del 900 a 1521, bueno, al siglo XVI. Durante esta época lo que vamos a ver es nada más y nada menos que se van a formar más que imperios, confederaciones militaristas, es decir, su crecimiento y estabilidad se va a dar a partir de la guerra, que va a ser un sometimiento no tanto como de conquista. Si no van, ok, parten algunas caras, someten a los pueblos más débiles, pero no los ocupan.
y en consecuencia van por tributos. ¿Sale? Además de que en estos momentos vamos a tener una innovación tecnológica, mejoran las armas, que se ocupaban en aquella época. También la religión se vuelve a ver más compleja. Y bueno, eso va a dar pie a las siguientes características. ¿Sale? Ya aquí van a caer las ciudades del clásico. La hegemonía tolteca también va a dejar una influencia, aunque pues, no van a durar tanto. Y paulatinamente van a haber movimientos migratorios del norte. Una de esas migraciones pues van a llegar los que hoy conocemos como aztecas, que no fueron los únicos. Va a ser un periodo, les digo, un tanto conflictivo. Y ñaca, 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 para ir cerrando. Más adelante, ya cuando los aztecas, bueno, cuando Tenochtitlán va a ser una ciudad importante, vamos a ver que van a haber alianzas, confederaciones con las cuales van a someter a otras ciudades. ¿Sale? En este caso, Tenochtitlán, Texcoco y Tacuba va a fundar la Triple Alianza y van a expandirse por casi toda Mesoamérica. Sin embargo, no van a ser los únicos pueblos poderosos de la época. También hay que citar en lo que sería este cruce entre San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo, Querétaro, la famosa zona huasteca, a los huastecos, que por cierto fueron de los pueblos que no van a ser conquistados por los aztecas. Otro tanto sucede con los tarascos, ¿vale? Y ñaca, 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 ñaca. Bueno, esta otra confederación que en su momento se va a aliar con Cortés, la que algunos historiadores van a denominar Confederación del Oriente. Tlaxcala, Zempoala, Cholula, y que van a ser rivales de los aztecas. Y eso es muy importante porque lo que llamamos pista no es más que el apoyo que los rivales de los aztecas le van a dar a los españoles. Más bien fueron los mismos indígenas los que conquistaron a Tenochtitlán. ¿Va? Y eso también es relevante porque se exagera mucho el papel de los conquistadores. Se exagera que las armas, que la tecnología no eran factores tan grandes. Además, no fueron muchos. Más bien, si ellos prevalecieron fue por el apoyo que paulatinamente fueron obteniendo de los pueblos rivales o sometidos de los aztecas. Sí, Angélica, adelante. Las letras chiquitas debajo de cada cultura, ¿qué son sus ciudades principales? Ajá, Gracias. sí, son las ciudades principales. ¿Va? Entonces, teniendo en cuenta las condiciones desde el posclásico, es lo que nos va a permitir enchufarnos con lo que más adelante se va a desarrollar en la conquista. Y por eso quiero tener un poco más de tiempo a lo que ahorita dispongo, porque sí quiero tocar detalles que han mal enseñado y que todavía no han sido incorporados en los libros de texto, por ejemplo,
o en los programas oficiales. Sigue manteniendo una visión muy reducida y pues bastante irreal de lo que fue la conquista, ¿no? Además de que todavía está esta idea de que no, es que malditos las tlaxcaltecas nos conquistaron, los españoles nos conquistaron, ¿no? Hay que señalar que México todavía en esa época no existía. Hay algunos elementos de lo que después va a ser México, pero no existía todavía. ¿Sale, Caris? El mero moni pozole que me hizo ver para México, Tenochtitlan y la batalla de... Ay, el documental. Recuerda ese documental que en su momento les puse a tu grupo. Pero aún así es lo que dice, o sea, a pesar de que o sea, el documental trata de que en realidad México y las culturas, pues, originarias de aquí estaban con el fundamento, con la armamentística suficiente para poder defenderse de los españoles, lo cual nos enseña en la hegemonía escolarizada. Nosotros hicimos una obra que el profesor nos dio la oportunidad de, lo cual vimos mucho de esta narrativa de que fuimos conquistados, hasta de los mismos estudiantes. Es algo que es muy difícil de desprogramar, pero también piensen que eran pueblos que eran poderosos, no, como dice Alexa, eran muy ingeniosos con la música, y también eso va a la armamentística, sus libros, a cómo usaban sus terrenos. Yo me acuerdo muy bien cómo en Veracruz, los mayas, bueno, no son los mayas, pero en Veracruz trataron de entrar por el puerto y no podían por los caballos, porque había como un puentecito específico solo para pasar personas, y los caballos no podían, ni los españoles por las armaduras, y se iban. Es algo súper impresionante. No fue una conquista, fue un saqueo a la cultura, como yo lo interpreto. Más bien una invasión. ¿Una invasión? Ok. Sí, fue una invasión Súper que por las interesante. condiciones políticas, y si quieren les puedo pasar la serie de documentales para que las vean, la verdad es que no tiene desperdicio. Y de hecho está el libro dentro del material de consulta complementario del curso. ¿Cuesta dinero? ¿Mandé? ¿Cuesta dinero donde lo tienen en No, de material? hecho te lo di, te lo mandé por Google Drive, se los mandé por Google Drive. ¿Me lo puede volver a mandar? Recuerde que Sí, WhatsApp igual valió sí. WhatsApp, pero Bueno, si quieren consultarlo, a mi parecer, es el mejor trabajo que hasta el momento se tiene sobre la conquista de México. Se muy rompen interesante. con varios mitos, con varias malas interpretaciones. Por ahí incluso se cuestiona a un historiador muy famoso que hace no mucho falleció y da una visión más precisa de cómo sucedió la invasión. Y la invasión se entiende a partir de las problemáticas políticas que habían aquí. Les decía, sí, importante la expansión de la Triple Alianza, porque insisto, no solamente es Tenochtitlan, este es Coco, es Tlacopan, y como lo puse en esta presentación, pues también incluso de manera secundaria otros pueblos se organizaron, una especie de federación, de confederación, porque aunque los aztecas, aunque Tenochtitlán tenía un lugar protagónico, no era un estado centralizado, o sea, no habían provincias gobernadas por los aztecas, como también se ha malentendido. Incluso los pueblos sometidos seguían manteniendo a sus líderes. Evidentemente habían relaciones de poder y una de ellas pues era dar tributo y pues eso a nadie le gusta, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? Que cuando llegan los europeos, Mesoamérica está en una disputa y se vuelve más complejo porque incluso entre la Triple Alianza van a haber sectores que van a estar a favor de los españoles y otros que se van a mantener leales a los aztecas. Por ejemplo, en Texcoco va a haber una guerra civil. Entonces, si ya les picó cresta este chismecito, les puedo pasar son 6 documentales de 1 hora cada uno. Se lo pueden chiquitar en el desayuno. E insisto,
También, si ustedes quieren, esto es más como algo lúdico complementario, tampoco no es necesario que se claven tanto al tema. Yo lo pongo por cuestiones morales porque sí no estoy a favor de que se siga manteniendo la interpretación oficial de la conquista de México, ¿no? Además, vean esas palabras, conquista de México, como si ya México existiera antes de que se independizara, o sea, resulta ilógico, ¿no? Y también hay un mal reconocimiento de el papel que tenían los indígenas, ¿no? Y otra vez viene esta cuestión de las famosas traiciones. O sea, cada uno de estos pueblos eran independientes entre sí. No tenían esta idea de identidad nacional que hoy sí ciertamente medio la compartimos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Leslie, Por ejemplo, ahorita que está hablando sobre Tenochtitlán y la conquista y todo eso, hay un ajá. libro muy bueno que se llama Huesos de Lagartija. Entonces, Ah, es un libro sí. buenísimo que te habla de cómo era la vida en ese momento y sobre cómo pasó la conquista, pero es muy, muy bueno el libro. Sí, de la serie de Barquito de Vapor, es un clásico. Yo no tuve Sí, es oportunidad muy de, interesante. sí, yo no tuve la oportunidad de leerlo cuando era niño, no sé si incluso ya se había escrito, pero sí recuerdo que mi hermana, la cual le llevo 5 años, cuando iba en sexto de primaria, se lo chutó y de hecho por ella yo lo leí. Y sí está bastante padre, es una buena novela que habla sobre la conquista. Otra novelilla, porque recuerden que la literatura nos puede ayudar a entender, sí, sí tienes razón con ese comentario, Caris. Es El Naranjo de Carlos Fuentes. Sí, de hecho, el libro es muy bueno. A mí me gusta la parte donde dice que cómo hacían el pozole antes. Es una de Ujú. las partes más interesantes. Sí, sí, es que hay varios libros que tomando las distancias, porque hay que mencionar que no son libros de historia, hay que tener cierta reserva, pero son un buen vehículo. A mí me parece que como novelas, para, digamos, hacer estallar este interés por la conquista y ser un poco más, Huesos de Lagartija, que además es de los mejores libros de literatura infantil que hay, y hasta me dieron ganas de volverla a adquirir. Eh, Azteca de Gary Jennings, aunque hay algunas cosas en donde sí el güey se la abuela, pero hay otras partes en donde está un poco más sólido. La muerte del quinto sol, que es el relato de la conquista desde la perspectiva de Malinche, que por cierto por ahí lo tengo, espero no haberlo perdido. Es muy, muy padre esa novela. Ah, bueno, eso en cuanto a literatura. Ah, El Naranjo de Carlos Fuentes, se me olvida, El Naranjo, que relata ahí la cuestión de las rebeliones de los hijos de Cortés contra el virrey. También eso es algo muy, muy, muy interesante. En cuanto a otras referencias, hay no mentira, tres documentales de la UNAM buenísimos. Véanse el de Gonzalo de Guerrero, Héroe de dos mundos, o algo así se llama. Está padrísimo, un cuate español que naufraga en Yucatán y pasa de ser esclavo de los mayas a casarse con la hija de un cacique y termina defendiendo al pueblo de la invasión de los españoles. Avatar, para que no se vayan tan lejos, Avatar. La historia de Gonzalo Guerrero es la historia de Avatar, porque además se le reconoce ahí la paternidad del mestizaje, con ese inició el mestizaje. Em, La Malinche, que también es otro documental buenísimo que tiene la UNAM, y el de Dios y el Diablo. Hay bastante material para tener otra visión de lo que es la conquista. Quédense con lo fundamental, que es lo que va a venir en el examen, cuándo inició, en qué lugar se fundó el primer ayuntamiento en México, que va a ser en Veracruz, cuestiones así muy, muy concretas, que es lo que vendría. Pero si quieren una dimensión más profunda y romper estas cadenas que vienen de la cultura pop y de un nacionalismo mal aplicado y además de la escuela, vean eso, sobre todo los documentales de Batalla por Tenochtitlan. Caris.
pero no, o sea, el comentario de cultura general. Bueno, no sé. Pero no sé, ¿no sería Avatar medio ¿Mande? basura del complejo de Salvador Blanco? Avatar, la película. O sea, Sí, tiene como que ese toquecillo, no tanto, ¿eh? No ¿no tanto sería un poco porque, erróneo compararlo con lo que hizo este español? te digo, con sus Ok. distancias y no creo tanto porque, aunque la historia se centra en este brother no es para No, nada en el libro no. En el Avatar, yo digo. no, por eso, este brother no es para nada el que salva a la gente, los guía, pero al final es la gente la que se pone las pilas. No Y sé, eso no sí sé. se ve en las dos películas. Que tiene ciertos sesgos así como de, ay, el blanco haciendo el paro, como por ejemplo Tarzán, pues sí, pero no llega tanto, fíjate, si no, no me habría gustado Avatar. Ok. Aunque bueno, ya tengo otro pretexto para volverla a ver y con esa duda que me acabas de poner. ¿Por qué no la ve con nosotros un día? Y nos puede de teoría socioeconómica, no sé, inventarse una cosa. No sé, no tendré ahí que pensar. Uy, No, no, bueno, no, está bien. no, no, no cuadra, fíjate. Ahora que lo veo, no cuadra con ninguna de las dos materias. Hubiese cuadrado en historia de la cultura occidental, fíjate. Ahí sí, para que veas. Y ya me diste una Mm. idea para los chicos del cuarto. Ay, pero F. ¿Sale? Bueno, a modo de cierre, ya vieron que es un tema bastante interesante. Podemos destacar esta línea del tiempo, que a mí me parece bastante interesante. Y que rescata lo más importante del tema y lo que pudiera haber, ¿vale? Entonces, ¿tienen dudas, comentarios, algo que quieran agregar? Ya tengo un poquito más de voz, afortunadamente. No, profe, todo bien. Perfecto. Muy bien. Pues entonces, hasta aquí la dejamos porque no quiero dejar la parte de la conquista a la mitad. No quiero que sea disco pirata como los que en antaño comprábamos. Ya ni se han de acordar de esos artefactos que vendían en los mercados. Bueno, procuren descansar. No sé si haya por ahí alguna duda, comentarios. Si no, pues bueno, váyanse a descansar, recuperen fuerzas. Ya estamos en la segunda parte del maratón. Ya estoy preparando el tercer examen parcial. Estoy trabajando en ello para que no nos agarren las prisas. Y bueno, cualquier cosa estoy a sus órdenes, ¿vale? Que tengan un excelente jueves, bueno, lo que queda de él, y por supuesto que un lindo fin de semana. Mantengan como la que nos está compartiendo Alexa. Sí, ante todo, aunque se los esté cargando la fregada, no dejen de sonreír. Más es como un reto. Si no pues conmigo. Sale, descansen, bonita noche, bye. Hasta luego, profe, buenas Hasta noches. luego, buenas noches. Bye, bye.